Sean bienvenidos a una aventura más. Y hoy hablaremos sobre la célula. Pero antes, ¿qué es una célula? Una célula es la unidad morfológica y funcional de todos los seres vivos. Morfológica porque conforma los órganos de todos los seres vivos, de los seres vivos unicelulares y pluricelulares. Funcional porque se encarga de regular las funciones vitales de todos los seres vivos. La célula es el ser vivo más pequeño conocido por el ser humano. De ahí es donde deriva la clasificación de todos los seres vivos por el número de células. A las especies que solamente contienen una sola célula reciben el nombre de unicelulares. Estos pueden ser algunas bacterias, los lactobacilos, entre otros. Los seres que tengan pocas células, como los neonatos, o cientos de miles de millones de células, como otras especies, que pueden ser las plantas y los animales. Las células varían en aspecto y función. Un ejemplo de esto podría ser el tamaño. Un ejemplo de esto serían las células bacterianas, como los lactobacilos, que tan solo miden unos pocos de macrómetros. Un macrómetro, también llamado micra, equivale a dividir 1 milímetro entre 1000 partes. Otro ejemplo serían los huevecillos de rana, que solo miden 1 milímetro de longitud. Otra forma de diferenciar a las células sería por medio de su función, como la siguiente. Otro ejemplo sería la célula nerviosa atípica del cerebro, mejor conocida como neurona. Esta envía la información por medio de extensiones que miden 10.000 veces más que su propia longitud, y recibe la información en un conjunto de extensiones de forma ramificada o en la forma de un árbol. Otro ejemplo serían las gotas de agua. Estas tienen forma de submarino, están rodeadas por miles de millones de cilios, que gracias a sus movimientos oscilatorios permiten que ésta se pueda mover. Por ejemplo serían las hojas de una planta, que ésta se encuentra conformada por una superficie pentagonal ramificada, cubierta por una superficie de membrana celular y recubierta por otra superficie de una pared celular. Por ejemplo, tenemos a los micrófilos y los macrófagos, que se encuentran en la superficie de los pelos de los animales. Estos están en constante movimiento y permiten la fagocitación de todas las células moribundas y de las células muertas. Esto sucede gracias a la teoría celular, en la cual nos explica que punto número 1. Todos los seres vivos están conformados por células o segregaciones de estas. Punto número 2. Todos los seres vivos están compuestos por células. Punto número 3. Todas las funciones vitales están basadas en las células o en su contacto inmediato. Punto número 4. Todas las células contienen material hereditario que facilita la distribución de la información genética de célula en célula. Las células están compuestas por características estructurales y funcionales que permiten su supervivencia, cual complica su explicación. Ahora hablaremos sobre las características estructurales de la célula. Punto número 1. La indivisibilidad. Todas las células se encuentran envueltas. Las células se pueden encontrar envueltas de arquea o compuestos de estas. O también pueden estar compuestos por una superficie de contenido peptidoglicano con bacteria gram negativa. O si no, también pueden tener un compuesto de contenido peptidoglicano con una membrana celular con bacteria gram positiva. O también podría ser el caso de una cubierta de polisodicáridos. Estos en el caso de algunos hongos y plantas. O también podrían estar cubiertos por una pared
elíptica, desnuda, esto generalmente en las células vegetales. Punto número 2. El citosol, que se encuentra dentro de la célula, en el cual están todos los orgánulos. Punto número 3. Todas las células contienen material genético. Es decir, que contiene la información genética para distribuir toda esa información de célula en célula a través de generaciones. Punto número 4. Todas las células contienen proteínas y enzimas. Estas ayudan a tener un metabolismo activo. Las características fundamentales de la célula que permiten diferenciar una célula son las siguientes. Característica número 1. La nutrición. Todas las células se nutren. Un ejemplo serían las células vegetales a través de las plantas. Estas se alimentan por la luz del sol a través de un proceso llamado fotosíntesis, en el que convierten la luz del sol en energía química. Característica número 2. El crecimiento y la multiplicación. Todas las células se reproducen a través de un proceso conocido como mitosis, en el cual la célula madre se divide en dos células hijas, dividiendo los cromosomas entre sí. Característica número 3. La diferenciación. Un ejemplo de esto sería la reproducción. Al reproducirse una célula, deja de producir una sustancia o produce otra sustancia que no producía antes de ser reproducida. Característica número 4. La señalización. Todas las células se envían señales a través de sustancias. Un ejemplo podrían ser las hormonas. Característica número 5. La evolución. Todas las células evolucionan a través del tiempo. Esa es una de las características con las que se puede diferenciar. Ahora vamos a ver la estructura de una célula. La célula es la unidad básica y fundamental de la vida. Todos los seres vivos están formados por células. Independientemente del tipo celular de que hablemos, todas las células tienen tres estructuras en común. La primera de ellas es la membrana celular o membrana plasmática, que separa la célula del exterior. Además, todas las células contienen un citoplasma y todas ellas también contienen ADN o material genético. En la naturaleza existen dos grandes grupos o dos grandes tipos de células: las células eucariotas y las células procariotas. Las células eucariotas se caracterizan por tener orgánulos y entre ellos se caracterizan por tener el núcleo, que contiene la información genética. Estas células son las más evolucionadas de organismos superiores, como animales o plantas. Por otro lado, las células procariotas son las menos evolucionadas, las más simples, y en ellas el ADN está disperso. Estas células no tienen núcleo. Son características de organismos más sencillos, más simples y de vida unicelular, como las bacterias. ¿Qué son los orgánulos? Pues podemos decir que los orgánulos son pequeños órganos dentro de la célula que cumplen unas funciones muy específicas y muy concretas. Empecemos hablando de el órgano central. El órgano central de la célula, que es el núcleo. El núcleo es el centro de mando que contiene el ADN o información genética, que le dice a la célula qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Este ADN puede encontrarse dispersa en forma de cromatina cuando la célula está en estado de reposo, y cuando la célula se va a dividir, el ADN se organiza en unas estructuras denominadas cromosomas, que aseguran que los genes sean divididos por igual a las dos células hijas. Además, dentro del núcleo encontramos el nucleolo, que es una estructura encargada de fabricar los ribosomas. Una vez producidos, los ribosomas viajan al citoplasma a través de los poros nucleares, y estos ribosomas son estructuras muy importantes, son órganos muy importantes para la célula, que se encargan de la síntesis de proteínas. Los ribosomas pueden encontrarse libres flotando en el citoplasma, pero normalmente suelen encontrarse adheridos al retículo endoplasmático. En este caso, hablamos del retículo endoplasmático rugoso cuando tiene adheridos cromosomas, o retículo endoplasmático liso cuando no los tiene adheridos. En ambos retículos
ocurre la síntesis de proteínas y de lípidos. Cuando viajamos al interior del retículo plasmático, vemos la síntesis de proteínas. Las proteínas son fabricadas por los ribosomas y son empaquetadas en vesículas o en paquetes que hacen que viajen. Desde donde son producidas, del retículo plasmático rugoso viaja hasta el siguiente orgánulo, que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi se encarga de la maduración de proteínas que ocurre dentro de este orgánulo. Y esta maduración consiste en que todas las proteínas adquieran la configuración espacial tridimensional necesaria para que puedan desarrollar su función, y además en muchos casos también ocurre la adición de moléculas, como por ejemplo la adición de lípidos a las proteínas o la adición de carbohidratos o hidratos de carbono específicos hacia la proteína desarrollar su función. Además, las células también presentan vacuolas. Son muy características de células vegetales, que suelen presentar una gran vacuola central, que suele regular su tamaño y su volumen. También las células animales presentan vacuolas en forma de lisosomas. Los lisosomas son los aparatos digestivos de la célula, que se van a encargar de digerir todo el material que le sobra a la célula, todo el material que no le sirve. También otro orgánulo es la mitocondria. Podemos decir que la mitocondria o mitocondrias son las centrales energéticas de la célula, ya que en ellas ocurre el proceso de respiración celular. La respiración celular consiste en quemar nutrientes o hidratos de carbono o lípidos para obtener energía que la célula necesita para vivir. Además, la célula contiene un citoesqueleto interno que es el responsable de su forma y es el responsable de que los orgánulos estén en su lugar correcto. Este exoesqueleto está conformado por microfilamentos de microtúbulos y le da a la célula su forma característica. En células vegetales existen unos orgánulos específicos. En primer lugar, en las células vegetales realizan un proceso de fotosíntesis que consiste en transformar la luz del sol en energía química. Este proceso ocurre en el interior de los cloroplastos. Los cloroplastos presentan clorofila, que es el elemento encargado de convertir la energía del sol en energía química. Además, las células vegetales poseen una estructura característica, que es la pared vegetal, que protege a la célula y le da la forma característica. Existen estructuras que son muy características de algunos tipos celulares. Entre estas estructuras, por ejemplo, destacamos en el tracto respiratorio de los humanos, destacamos los cilios. El tracto respiratorio está revestido por unas células con cilios, que son elementos microscópicos que se forman para expulsar al exterior todas las partículas captadas en el aire con la respiración. Además, en las células bacterianas también presentan los flagelos, que son estructuras alargadas que le permiten el movimiento. Estos son como una pequeña cola. En células humanas, los flagelos solo aparecen en un tipo celular, que son los espermatozoides. Esto posibilita que alcancen el óvulo para la fecundación. En resumen, las células eucariotas son células animales o células vegetales con un núcleo y una membrana celular y contienen orgánulos, mientras que las células procariotas son seres unicelulares, no tienen núcleo, ni tienen membrana central ni orgánulos. Todas las células tienen membrana celular, citoplasma y material genético. Gracias, eso fue todo. No olvides suscribirte, dame tu poderoso like y compartirnos. Gracias por ver Educarnos. Nos vemos en un próximo video de Educarnos.